La sala del Monarch Grand Ballroom brillaba con decisiones ajenas disfrazadas de baile. Arañas de cristal vertían luz sobre mesas alineadas con cristalería que tintineaba al compás de conversaciones medidas. El aire olía a perfume caro y a champán frío. En medio del salón, Brianna Underwood Montgomery se movía con la calma de quien ha pasado noches enteras en salas de hospital y mañanas en aulas de alfabetización. Su vestido, de un verde profundo que parecía recoger la esperanza de las hojas, le sentaba como una segunda piel. No buscaba la atención, la tenía. Había llegado no como adorno sino como invitada, con la profesionalidad quieta de quien se sabe dueña de su propio valor. Antes de que el discurso de bienvenida llegara a su mitad, hubo un gesto pequeño que se extendió como mancha, una risita contenida, una cámara que se acercó sin permiso, un ángulo que buscaba exhibir más que captar. Las miradas se descolgaban hacia la pareja en el palco, Richard Montgomery III, con la sonrisa que mantenía los pasillos de Wall Street en silencio, y a su lado, Sloane Whitfield, vestida de blanco impoluto, la clase que asoma como amenaza. Gloria Montgomery observaba, rígida como un busto de museo, aprobando con el gesto sutil que encendía alianzas. Brianna sintió el frío del ojo público posarse sobre su vientre como si fuera una nota informativa, y no la barrera frágil de una vida por nacer. Sloane se acercó en silencio. Lo hizo con la precisión de quien ha aprendido a ocupar espacios que no le pertenecen. No fue un empujón fuerte, ni una caída aparatosa, fue una orden social. Una mano en el brazo de Brianna que la desplazó hacia el borde del salón. Un movimiento que las cámaras aprendieron a alargar. Un susurro seco. Aquí no. Gente que miraba por conveniencia, algún camarero que apartó la mirada. Entonces, delante de todos, Sloane levantó la mano y la llevó contra la barriga de Brianna con la violencia de la sorpresa. No hubo sangre ni gritos prolongados, solo la evidencia de un contacto indebido que atravesó con inaudita fragilidad la línea entre lo privado y lo público. Brianna tensó la mandíbula. Su cuerpo, acostumbrado a sostener otros cuerpos en medio del dolor, registró el impacto como peligro. Las palabras que siguieron fueron peones, instrucciones para humillarla, para presentarla como intrusa. Alguien gritó algo indistinto, un teléfono cercó la escena y en cuestión de segundos la grabación ya buscaba rumbo en Internet. No tardó en llegar la oferta que parece propuesta de rescate. Richard, con voz que pretendió ser suave, le dijo que lo arreglarían, que prefería evitar un escándalo mayor. Fue un ofrecimiento de anulación y dinero, la moneda con la que se pretende cerrar una herida sin tocar la raíz. Firma esto, y nadie más sabrá. Es mejor para todos, murmuró, como quien sugiere elegir silencio antes que honor. Brianna lo miró y vio en sus ojos la ecuación que había decidido por ella, una contabilidad que valoraba el prestigio más que una vida. No aceptó. No aquella noche. Su negativa no fue un estruendo sino un quebrante de calma. Se fue de la gala envuelta en miradas y en la sensación de que su mundo se había convertido de pronto en escenario de un juicio sin jurado. La ráfaga mediática llegó más rápida de lo que parece posible. En la madrugada, titulares hirientes pintaron una versión. La esposa inestable del magnate, conflicto doméstico en la élite, imágenes sacadas de contexto, montajes que sustituyeron hechos por insinuaciones. Alguien filtró comentarios privados para convertirlos en pruebas. Cuentas anónimas comenzaron a definirla no por su trabajo como enfermera o por las aulas donde enseñaba a leer a niños de Newark, sino por una narrativa diseñada para desprestigiarla. Inestable, desequilibrada, peligrosa. Sloane era descrita como víctima, Gloria como la matriarca que protege el legado. La estrategia funcionó porque muchas miradas prefirieron creer la versión que no les obligaba a cuestionar la estructura. Las primeras semanas fueron un ejercicio de supervivencia bajo cristal. Brianna pasó noches en Lenox Hill Hospital, no por heridas propias, sino para confirmar que el bebé dentro de ella respondía, que la pequeña presión que había sentido no se traducía en daño. La doctora, Patricia Okonkwo, la atendió con una ternura profesional que Brooklyn e Iran ninguna marca podía imitar. Palpó su abdomen con cuidado, explicó riesgos y probabilidades en voz baja, y le entregó un plan que tenía protocolos y nombres a los que llamar si algo cambiaba.
«Vamos a proteger esto con todo lo que tengamos», dijo Patricia, y en su mirada estaba la firmeza de quien cree que la vida merece defensa más allá de cualquier precio. Mientras tanto, las cuentas bancarias que mantenían proyectos comunitarios millonarios comenzaron a recibir órdenes de congelación, demandas de revisión para preservar activos y cartas legales disfrazadas de prudencia. Los abogados de la familia Montgomery movilizaron redes de prensa y consultores de reputación. La campaña de difamación continuó con insistencia. Archivos digitales manipulados, correos aparentemente privados puestos en circulación, voces que se alzaban para repetir una sola historia hasta convertirla en verdad. En Newark, los niños de los programas de alfabetización esperaban la llegada de quien, hasta hacía semanas, les había enseñado a trazar letras con paciencia. Para Brianna, esos rostros eran anclas. En una sala comunitaria que olía a papel y café, se aferró a la rutina. Pocas palabras, muchas manos sosteniendo sus tareas. Esos minutos fueron su resistencia. Sus hermanos, una constelación distinta, Malcolm, Desmond e Isaac, no respondieron con espectáculo, sino con cálculo y con furia contenida. Malcolm, el mayor, vio el agravio como afrenta directa, y su estrategia fue fría y precisa. Si el daño se infligía en la esfera pública, la respuesta debía ser pública y sin tregua. Desmond sacó números. La congelación de cuentas, la lista de contratos susceptibles de rescisión, las fechas en que la presión podía obligar a los asesores a cometer errores. Isaac, abogado de derechos civiles, habló de precedentes, de denuncias por violencia y racismo institucional, de pruebas que se podían presentar. Se pusieron en marcha como una maquinaria que no buscaba venganza, sino restitución, recuperar no solo el nombre de Brianna, sino su capacidad de actuar sin que los privilegios compraran silencio. Desde un jet de 50 millones que cortó el cielo como un símbolo de poder desplazado, los hermanos trazaron una operación. No era un gesto teatral, era logística. Recopilación de documentos que probaban transferencias, mensajes que demostraban coordinación, fotografías que dejaban ver a Sloan y a Gloria manipulando la escena, grabaciones que convertían insinuaciones en confesiones. Recurrieron a la detective Iris Coleman, que había observado la inercia institucional demasiadas veces. Iris aceptó colaborar cuando vio que la evidencia apuntaba a una conducta repetida, no a un desliz. No todas las verdades necesitan explotar, algunas necesitan que alguien las coloque bajo una luz, dijo Iris, y su tono no admitía adornos. En los días que siguieron al incidente, Brianna recibió presiones contradictorias. La oferta de silencio de Richard, el susurro de amigos que pedían prudencia, las voces de mujeres que escribían desde la sombra agradeciéndole por no ceder. La campaña mediática la presentó como frágil, pero en privado ella tomaba decisiones con la claridad de quien sabe que la verdad es también herramienta. Su familia la protegió con recursos y con presencia. Malcolm apareció más que con cheques, con reuniones con consultores y periodistas dispuestos a escuchar documentos oficiales. Desmond abrió cuentas de contingencia para el personal de los programas comunitarios. Isaac comenzó a preparar querellas y a coordinar con organizaciones de derechos civiles para asegurar que la acusación de agresión no quedara perdida entre eufemismos. Sloan, por su parte, no era unívoca. En algunas llamadas privadas, su voz parecía un frágil intento de justificar. En otras, la máscara de seguridad volvía para rearmar su narrativa pública. Gloria, cada vez más desconcertada por la rapidez con que la situación escalaba, trató de proteger la reputación familiar como si fuera un objeto tangible que pudiera restaurarse con limpiador y paciencia. Pero la evidencia, cuando se ordena y se expone, tiene la costumbre de hacerse inexpugnable. El momento de ruptura fue lento y calculado. No hubo un estallido sonoro, fue una secuencia de puertas que se abrían en oficinas donde antes no entraba la opinión pública. Documentos bancarios demostraron transferencias entre la cuenta personal de Sloan y cuentas manejadas por consultores de imagen que a su vez alimentaban la maquinaria de desprestigio. Mensajes de texto sacados de conversaciones privadas se yuxtaponían con registros de llamadas en las que se discutió cómo presentar la versión oficial.
Videos caseros, tomados sin Gloria por asistentes, mostraban a Gloria coordinando un gesto que, interpretado con mala fe, podría ser percibido como una orden. El rompecabezas, armado, dejó poco lugar a las versiones alternativas. La confrontación pública fue planeada con el mismo cuidado con el que se diseña un quirófano. No se trataba de humillar por humillar, se trataba de exponer la estructura que había querido convertir a una mujer en objeto descartable. La escena elegida fue un brunch en la terraza de la Montgomery Estate, la misma terraza donde, en otros tiempos, se celebraron decisiones que moldeaban inversiones y donaciones. Brianna aceptó hablar ante quienes quisieran escuchar, esta vez no para suplicar, sino para presentar hechos. Las cámaras acudieron, por supuesto, pero ya no sería la sala del Monarch con su atmósfera implacable. La terraza estaba abierta, el aire traía la brisa de la ciudad y el rumor de un jet a lo lejos marcó el regreso de algo que cambiaría el curso. Cuando el jet apareció en el horizonte, su silueta recortó la complacencia del poder. No aterrizó como exhibición, aterrizó como recurso. Del aparato bajaron Malcolm, Desmond e Isaac, y con ellos vinieron carpetas selladas, testigos y minutos de grabaciones legalmente obtenidas. No era un golpe de testosterona, era precisión. Los hermanos llegaron con la tranquilidad de quien sabe que la verdad, expuesta con documentos en mano, es más temible que cualquier número en una cuenta bancaria. En la terraza, mientras el servicio retiraba platos y el sol hacía brillar el cristal de champán en las manos de los invitados, Isaac comenzó a hablar, sin alardes, con la voz templada de quien ha practicado este momento en la memoria. Presentó informes, enumeró fechas y conexiones. Malcolm intervino con datos financieros, transferencias, patrones, cuentas congeladas a petición de los abogados. Desmond describió el impacto en proyectos comunitarios que habían sufrido por la maniobra difamatoria. Entre los asistentes hubo quien intentó minimizar, hubo quien, por primera vez, vio la madeja y comprendió que había sido cómplice con la inercia. Sloan intentó mantener la compostura. Gloria, pálida, buscó el sostén de su linaje y descubrió que la red no era tan invulnerable cuando la presión legal se combinaba con la verdad documental. La policía actuó sin dramatismos. Iris Coleman y su equipo, preparados, tomaron declaraciones y procedieron con prudencia para evitar filtraciones que dieran margen a interpretaciones. La orden de arresto por agresión fue ejecutada con el protocolo debido. Sloan fue separada del evento sin espectáculo, escoltada mientras intentaba recomponer su discurso público. Se le leyeron los derechos y las cámaras captaron el movimiento como era debido, sin sensacionalismo. Las sanciones legales no fueron solo simbólicas. Se ordenó investigación por violencia, se iniciaron procedimientos por difamación y por manipulación de pruebas. La caída social de la familia Montgomery no fue instantánea, pero su reputación comenzó a resquebrajarse con la misma lentitud con la que los pequeños rumores habían ascendido al principio. En ese momento de exposición pública, Brianna habló. No fue un discurso cargado de retórica ni de odio. Fue una afirmación clara en primera persona. Narró su versión de los hechos, nombró lo sucedido con la firmeza de quien no permite que la verdad sea deformada, y miró a quienes la habían observado con compasión y con la expectativa de que la justicia hiciera su parte. Fue la voz de una mujer que rehúye el papel de víctima cuando la contienda se vuelve por dignidad. No vine aquí a destruir a nadie, dijo. Vengo a pedir que se reconozca que ninguna vida puede comprarse, ni ninguna mujer expulsarse por gusto de otros. Sus palabras tuvieron el efecto de una brisa que despeja el humo. No cambiaron la historia en un instante, pero marcaron un antes y un después en el relato público. La maquinaria mediática que durante semanas había moldeado versiones, ahora se encontró con registros legales, con testigos y con la evidencia de que se había intentado manipular percepciones. Las titulares empezaron a equilibrarse. Algunas voces mantuvieron el escepticismo, pero muchas otras hicieron su trabajo, informaron los hechos. Las cuentas congeladas fueron una medida inmediata. Se iniciaron auditorías internas en las empresas vinculadas a la familia Montgomery. Richard, cuyo rostro había sido de calma durante años, vio cómo su decisión de intentar arreglar en privado lo convertía en parte del problema.
Su ofrecimiento de anulación y dinero, presentado como gesto de paz, se volvió en su contra. El Tribunal de la Opinión Pública lo interpretó como cálculo para evitar responsabilidad. Sloan fue detenida y enfrentó cargos por agresión. El proceso fue público y en la sala de audiencias la versión oficial dejó de ser la única que se proclamaba. Las grabaciones y los testimonios crearon un cuadro en el que su acción no fue aislada. Hubo complicidad, intención y una estrategia de desprestigio que apuntó directamente a la vulnerabilidad de Brianna. La justicia, lenta pero firme, empezó a desplegarse con consecuencias legales y profesionales, sanciones, investigaciones internas y la pérdida de algunos contratos que sostenían la influencia de la familia. Entretanto, en Lenox Hill, la doctora Patricia no dejó de acompañar. Las semanas posteriores a la agresión fueron de vigilancia. El embarazo de Brianna avanzó. Hubo noches en que la ansiedad la consumía, noches en las que se imaginaba a Hope como una posibilidad frágil que debía ser sostenida por manos firmes. No era melodrama, era cuidado. La llegada de la bebé fue, cuando ocurrió, un acto de calma en medio del ruido. Un nombre elegido con intención, Hope Amara, como si la vida exigiera nombrarse con aquello que promete. El nacimiento fue sano. La sala del hospital se llenó de personas que habían sido piezas clave en la defensa. Isaac con su semblante sereno, Malcolm con la mirada que no había perdido, Desmond que no dejó de sonreír con alivio. La noticia ocupó titulares diferentes, nacía Hope y con ella una oportunidad para reconstruir. La apertura de Hope Amara Women's Health Center no fue gesto de caridad fingida, fue la culminación de un proceso que partía de dolor y desembocaba en servicio. El centro se instaló en Newark, en un barrio donde las aulas de alfabetización se habían multiplicado gracias a los programas que Brianna impulsó antes de que la tormenta social la golpeara. Las paredes olían a pintura nueva y a libros. El logotipo, sencillo, unía un dibujo de mano sosteniendo una figura pequeña. Allí, mujeres encontrarían atención médica, apoyo legal y programas de empoderamiento. Allí, la vulnerabilidad sería atendida con protocolos y afecto, no con estigmas. Richard entró en terapia pública y en sesiones privadas de reparación, no consiguió redención instantánea. Gloria fue puesta frente a investigaciones más amplias sobre sus métodos para manejar el legado familiar, perdió el control que durante años había ejercido con mano fría. Sloan mostró signos de arrepentimiento en un comunicado que mezclaba disculpas con argumentos tibios. Algunos aceptaron su reconocimiento, otros lo vieron como maniobra. La justicia hizo su trabajo en la medida de lo posible, y la sociedad aprendió que las capas de silencio pueden deshacerse cuando hay quienes deciden no colaborar con el encubrimiento. En la terraza donde antes se habían servido brunch de legitimidad, ahora se plantó una placa. Hope Amara Women's Health Center agradecía a la comunidad por creer en otra forma de hacer las cosas. Brianna, con la voz temblorosa apenas por emoción, cortó la cinta. No hubo discursos triunfalistas, solo nombres que fueron pronunciados con respeto y una claridad incuestionable. El centro no era monumento a la venganza, sino a la reparación y al futuro. Mujeres que habían pasado por violencia encontraron allí servicio. Niñas que aprendían a leer en Newark dibujaron en hojas grandes la idea de un mañana donde la dignidad no estaba a la venta. El cambio no fue total. Algunas puertas cerraron definitivamente, algunos acuerdos fueron irremediablemente rotos. Pero la restitución moral se construyó con acciones concretas, sanciones profesionales para los implicados, procedimientos legales que trajeron consecuencias reales y la creación de un espacio donde la atención y la educación confluyeron para prevenir futuros daños. Richard, según quienes lo vieron, comenzó a aprender que las cuentas no reparan lo que el comportamiento quebró. Su terapia pública fue más que simbólica. Tuvo que asumir responsabilidad, primero con palabras y luego con hechos. En la memoria pública quedó la secuencia: la humillación en un salón lleno de brillo, la agresión a una barriga que sostenía esperanza, la oferta de comprar el silencio, la campaña de desprestigio que quiso convertir a una mujer solidaria en una figura de duda, y la llegada de 3 hermanos desde un jet que no vino a exhibir riqueza,
sino a poner sobre la mesa evidencias. Quedó sobre todo la vida de Hope y la creación de un centro que, como símbolo, repetía un mensaje simple: ninguna persona es descartable, la dignidad requiere defensa. La historia no concluye con un único gesto de justicia, concluye con la transformación que nace del trabajo paciente. Brianna volvió a las aulas, entre niños que pronuncian letras como quien construye un puente. Enseñó y atendió con la misma seriedad con que había enfrentado la campaña en su contra. Sus hermanos continuaron vigilándola, no como sombra, sino como apoyo. La comunidad, que durante un tiempo fue espectadora, empezó a responder con acciones. Firmas para apoyar el centro, donaciones dirigidas a proyectos concretos, voluntarios que ofrecían tiempo en lugar de palabras. Lo que empezó como humillación se convirtió en un relato más amplio sobre responsabilidad colectiva. No todo fue resuelto por un juicio o una sanción. Muchas heridas requirieron tiempo. Pero la conversión de dolor en servicio, de vulnerabilidad en cuidado institucionalizado, dejó una enseñanza. La restitución es posible cuando la sociedad no se queda en el silencio que protege al poderoso. Si esta historia ha resonado contigo, quédate hasta el final. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más relatos que exploran cómo la dignidad se defiende en la vida real. Dale like si crees que ninguna persona merece ser expulsada por su condición y comparte este video para que la conversación no quede en un solo lugar. Si quieres apoyar causas como Hope Amara, en la descripción encontrarás recursos y enlaces a organizaciones que trabajan por la salud y los derechos de las mujeres. La mañana después de la inauguración hubo trabajo que nadie había previsto. No hubo resaca de victoria, sino un piso por limpiar, muebles por montar y una lista de protocolos por afinar que parecía interminable. Brianna llegó temprano, con las manos todavía temblando por la emoción, y encontró a voluntarias desplegando mantas en la sala de espera, a un par de enfermeras revisando expedientes y a los niños del programa de alfabetización pegando dibujos en una pared que ya empezaba a llamarse Muro de Futuros. El olor a café se mezclaba con el de las pinturas todavía por secar. Ella se quedó un rato en un rincón, observando. Un grupo de madres conversaba en voz baja sobre citas médicas. Una adolescente pasaba por la recepción con un sobre en la mano. Un hombre mayor acariciaba la foto de su esposa mientras esperaba para una charla sobre duelo. Todo aquello era la nueva geografía del cuidado. No discursos triunfalistas, sino necesidades reales que llamaban a respuesta constante. ¿Te sientes bien?, preguntó Mara, la coordinadora clínica, al verla estática. Sí, dijo Brianna, y sonrió con la firmeza que ya conocían. Solo pienso que esto no es una clausura, es el principio de mucho trabajo que quizás no terminemos de ver. Mara asintió. Había llegado al centro cuando el caso aún ardía en las noticias, había visto la furia y la vergüenza pública y había escuchado historias que no aparecían en los titulares. Ahora, frente a ella, la tarea era otra: convertir la indignación en protocolos, el apoyo en continuidad, la compasión en procedimientos seguros. La primera semana se llenó de pequeñas urgencias administrativas que eran en realidad medidas de reparación. Formularios traducidos para usuarias que no dominaban el idioma, convenios con clínicas pediátricas para atención neonatal, un modelo de consentimiento informado que se sostenía sobre la claridad y no sobre el miedo. Todos los días llegaban mujeres que por años habían aprendido a silenciar su propio cuerpo. Algunas lloraban en la sala de espera, otras entraban con la respiración contenida, como quien porta una bomba que teme detonar. En terapia grupal, Brianna escuchó historias que desafiaban su resistencia. Había una joven llamada Ana que había sido forzada a casarse siendo menor, una madre que llevaba meses evitando controles prenatales por temor a preguntas intrusas, una sobreviviente que al tocar la costura de su ropa recordó el momento en que su dignidad fue pisoteada. Los relatos eran distintos, pero encontraba en todos un hilo común: vergüenza administrada por profesionales que deberían haber protegido. ¿Cómo no lo denuncié?, preguntó una de las mujeres en voz baja. Tenía miedo de no ser creída, tenía miedo de perder el trabajo. Las respuestas no eran simples.
Brianna aprendió a no suplir el proceso. La reparación era acompañamiento, no imposición. A veces la mejor acción era enseñar a redactar una denuncia, otras sostener la mano hasta que la mujer pudiera mirarse en un espejo sin que su mirada fuera invasiva. Las voluntarias del centro recibieron formación jurídica y psicológica. Cada teléfono que sonaba era una posibilidad de dar información que empoderara. Mientras tanto, el costado público de la historia seguía su propio ritmo. Sloan, con su comunicado a medias, intentaba reconstruir su imagen en espacios donde la memoria colectiva resultaba tenaz. Sus abogados habían logrado que ciertos procesos se dilataran, sus aliados mediáticos intentaban matizar la narrativa con estadísticas y testimonios calculados. Pero el boomerang de la verdad, una vez lanzado con testimonio y pruebas, rara vez volvía a ser solo rumor. Las pesquisas sobre sus prácticas profesionales y sus vínculos con la red de protección se estrecharon. Colegas que antes lo celebraban comenzaron a guardar distancia. Gloria enfrentó consecuencias más visibles. Las investigaciones sobre sus métodos y su papel en la cadena de interferencias no se detuvieron en rumores. Tras audiencias públicas y testimonios duros, su posición institucional se vio comprometida. No hubo imágenes espectaculares de humillación. En cambio, hubo hojas oficiales, sellos, decretos que despojaban su autoridad. Perdió la capacidad de decidir sobre casos que, durante años, había manejado con mano férrea. Para muchos, esa pérdida representó justicia administrativa. Para otros, una reflexión sobre cómo se protege la reputación en un sistema que con frecuencia premia el silencio. Richard, por su parte, era quizá el más complejo de evaluar. Su entrada a terapia pública fue un gesto de contrición con aristas. El proceso no disfrazó su culpa ni la redujo a una frase. Lo obligó a enfrentar su pasado en sesiones públicas donde se alternaban el reproche y el análisis. Al principio, su voz se quebraba solo para repetir fórmulas aprendidas. Me equivoqué, me arrepiento. Con el tiempo, y solo tras meses de trabajo, comenzó a sostener miradas sin buscar atajos. Sus labores comunitarias, exigidas por acuerdos y acompañadas de supervisión, lo pusieron en contacto con las consecuencias humanas de sus actos. No fue redención a la carta, fue un aprendizaje forzado en la vida real. Y para algunos, eso bastó, para otros, no. Entretanto, la ciudad, esa red de vecindarios, cafés y estaciones de metro, empezó a mostrar señales de cambio en sectores pequeños pero significativos. Una clínica universitaria revisó sus códigos de conducta. Un colegio profesional implementó cursos obligatorios sobre consentimiento y práctica ética. Una red de periodistas firmó un compromiso para evitar campañas de descrédito que revictimizan. Hubo debates encendidos en columnas de opinión, tertulias en radios locales y cenas en donde se discutía hasta qué punto la moral pública debía ser custodio de la vida privada. La conversación era incómoda, pero necesaria. En la plaza central, un grupo de adolescentes montó una feria de salud y derechos con recursos del centro. Montaron un puesto para enseñar la RCP emocional, una manera simbólica de decir que la comunidad podía aprender a responder ante urgencias que no eran solo físicas. Las carcajadas de los niños, mezcladas con discursos serios de las talleristas, creaban una armonía rara. La ciudad tenía hambre de modelos que no repitieran la lógica del miedo. Brianna, sin embargo, no estaba exenta de noches mal dormidas. A veces, cuando la casa quedaba en silencio, la furia y el cansancio se le pegaban a los huesos. Recordar la humillación pública la ponía frente a su propia corporalidad lesionada. Pequeñas reacciones, saltos de memoria, una necesidad de no ser tocada sin aviso. Con sus hermanos conversaba sobre límites, sobre cuándo pedir ayuda y cuándo permitir el descanso. Habían aprendido a ser apoyos sin sobreprotegerla, vigilantes sin quebrarla. Uno de los hermanos, Malik, propuso un proyecto para llevar educación sobre consentimiento a clubes deportivos de la zona. Pensó en comenzar por los entrenadores, quienes muchas veces reproducían prácticas machistas sin darse cuenta de las consecuencias. Otro, Tomás, trabajó para asegurar financiamiento sostenible, no solo donaciones puntuales. Creían que la permanencia del centro dependía de una red financiera ética, no solo dinero, sino compromisos estables.
Emprendieron acercamientos con fundaciones, organizaciones comunitarias y empresas locales dispuestas a revisar sus políticas de igualdad. No todo fue fácil, los recursos son siempre limitados y las prioridades a veces no coinciden. Pero el empeño era claro, construir algo que no se derrumbara con el próximo titular. El centro, como institución viva, estuvo expuesto a tensiones internas que también requirieron reparación. Surgieron debates sobre protocolos, sobre quién debía liderar ciertas iniciativas, y hubo choques entre quienes preferían un enfoque más legalista y quienes abogaban por una intervención comunitaria amplia. Esos debates eran sanos en la medida en que se atendían con transparencia. Brianna aprendió a ceder cuando no era esencial y a sostener cuando la integridad estaba en juego. Aprendió también a delegar, se rodeó de personas que la complementaban, que aportaban conocimientos diferentes sin anularla. Afuera, la prensa que cubría el caso no desapareció, se transformó. Algunos medios ofrecían perfiles empáticos de las sobrevivientes, otros explotaban incidentes menores buscando chispas de sensacionalismo. Brianna trató de evitar la tentación de imponer un silencio absoluto. Comprendió que la visibilidad podía ser un arma de protección cuando se la usaba con responsabilidad y un látigo que reabría heridas si se manejaba con sensacionalismo. Por eso el centro publicó una guía para periodistas, recomendaciones para cubrir temas de violencia sin revictimizar. Fue recibida con escepticismo en algunos ámbitos y con gratitud en otros. Era un paso más hacia una cultura de responsabilidad mediática. Los programas educativos del Hope Amara Women's Health Center comenzaron a dar frutos tangibles en formas inesperadas. Un curso de alfabetización para mujeres jóvenes que había arrancado como un proyecto pequeño para recuperar a quienes habían abandonado la escuela por embarazos forzados, se convirtió en un lugar donde se discutían también derechos laborales y acceso a la vivienda. Las conversaciones se volvieron poliédricas. Enseñar a leer se transformó en enseñar a reclamar una licencia de maternidad, a negociar un contrato, a conocer un subsidio. La alfabetización entonces dejó de ser una cuestión meramente formal y se transformó en herramienta de autonomía. En el equipo del centro apareció una enfermera nueva, Amina, llegada desde un barrio cercano. Amina tenía una calma que contrastaba con la tensión de los primeros meses. Había trabajado en emergencias y había visto situaciones límite. Su presencia aportó un ritmo, implementó un módulo de primeros auxilios psicológicos, enseñó a sostener a las sobrevivientes en los minutos más duros y propuso un protocolo de revictimización que se volvió obligatorio en todas las instancias del centro. Sus intervenciones eran breves y certeras. Casi siempre cuando terminaba una sesión, las personas salían con una menor carga de angustia. Un día, cuando la ciudad amaneció con lluvia fina, apareció en la puerta una mujer que llevaba años fuera de contacto con su familia. Había oído hablar del centro por la radio comunitaria. Entró con pasos titubeantes, y al sentarse, dijo una sola frase. «Vine porque no quiero que lo que me pasó le pase a mi hija». Esa frase fue el motor de muchas decisiones posteriores. La prevención empezó a ser central, campañas en las escuelas sobre límites, talleres con padres y madres para hablar de sexualidad sin tabúes, conversatorios con líderes religiosos que se comprometieron a respaldar medidas de protección. El desafío fue convertir esa energía en prácticas reproducibles, acuerdos con centros educativos para protocolos ante denuncias, folletos en idiomas diversos y líneas de consulta anónimas para adolescentes. En un plano institucional, la presión ciudadana también produjo cambios formales. La Junta de Salud local abrió una mesa de diálogo para revisar prácticas clínicas. Un comité de ética se reconstituyó con representación de sobrevivientes. Y por primera vez en años se puso en la agenda la necesidad de transparencia en los procesos disciplinarios internos de algunas instituciones. No todo se resolvió de inmediato, pero la política comenzó a inclinarse lentamente hacia la prevención y la reparación. A pesar de los avances, siempre había rebrotes de polarización. Algunos activistas reclamaban sanciones más severas para los implicados, otros temían que la búsqueda de castigo se convirtiera en revictimización. En asambleas abiertas se discutió hasta cuándo una persona podía participar de espacios públicos tras admitir su culpa. Las respuestas variaron. Algunos grupos defendieron la rehabilitación con supervisión estricta. Otros exigieron exclusión de ciertos roles profesionales.
Esos dilemas eran difíciles porque tocaban conceptos de justicia restaurativa frente a justicia punitiva. Nadie tenía la fórmula perfecta. El proceso fue, por momentos, un laboratorio de decisiones éticas. Entre intervenciones y reuniones, la vida cotidiana del centro fue acumulando testimonios que no siempre alcanzaron los periódicos. Un caso particular se volvió emblemático, el de una adolescente que, con el apoyo de los profesionales del centro, logró volver a la escuela y, meses después, subió al escenario en un acto comunitario para leer un poema sobre recuperar la voz. Su lectura fue simple y potentísima. Nadie necesitó adornos para entender qué significaba reconstruirse. El trabajo de Brianna con la comunidad la fue transformando de maneras sutiles. Dejó de medir el éxito por la indignación pública y empezó a medirlo por la constancia de una cita semanal, por la cantidad de mujeres que volvían al centro no por obligación, sino por confianza. Aprendió a celebrar silenciosamente. Una madre que completaba un curso de educación parental, un jefe de equipo que aplicaba protocolos nuevos, una clínica que cambiaba sus formularios. La restitución, comprendió, no siempre tiene la forma de una sentencia espectacular. A menudo se manifiesta en pequeñas prácticas que, repetidas, cambian la conducta institucional. Mientras tanto, la esfera privada de los protagonistas seguía su curso. Richard mantenía sus sesiones. En una de ellas dijo algo tan simple como aterrador. «No sé si voy a dejar de ser quien soy». La terapeuta le respondió con paciencia. «Nadie promete borrar el pasado, pero sí se puede aprender a no repetirlo». Esa frase, aunque dura, fue la que muchos aceptaron como límite del proceso. Nadie podía prometer una reinvención absoluta, pero sí un compromiso responsable. Para algunas sobrevivientes, esa asunción valía, para otras, no. El tejido social seguía siendo heterogéneo en sensibilidad. En la terraza del centro, aquella placa que agradecía a la comunidad empezó a verse menos como un acto conmemorativo y más como una promesa escrita en metal. Bajo ella, el programa de mentoría entre mujeres jóvenes y mayores se desarrolló con encuentros semanales donde se compartían recetas, historias de vida y herramientas para negociar el mundo. Esos encuentros tenían algo de sacramento laico, la transmisión de cuidado. Y entre la multiplicidad de tareas, un día Brianna recibió una carta sin remitente. Dentro, una hoja donde alguien había dibujado un árbol con muchas ramas. En la base, una nota en tinta negra. «Gracias por hacer visible lo invisible». No supo quién la había dejado, pero la guardó como un talismán. Esa carta le recordó que además de los ruidos y las disputas públicas, existía una red que se tejía en lo íntimo, en pequeños actos cotidianos que sostenían la dignidad. La historia, como había prometido la inauguración, seguía siendo trabajo y no espectáculo. La restitución avanzaba en pasos cortos y concretos. Sanciones profesionales que clausuraban privilegios de impunidad, protocolos que protegían a quienes menos opciones tenían, una ciudad que poco a poco aprendía a no naturalizar la violencia. Pero también quedaban preguntas sin responder. ¿Cómo sostener el cambio cuando las páginas de los periódicos se enfrían? ¿Qué sucede con quienes no encuentran recursos para la reparación? ¿Cómo medir la eficacia de una política pública en términos de vidas realmente salvadas? Para responder algunas de esas preguntas, el centro comenzó a trazar alianzas estratégicas con otras organizaciones regionales. Se creó una red para acompañar a mujeres que debían iniciar procesos legales complejos. Profesores universitarios ofrecieron líneas de investigación para comprender mejor las dinámicas que habían permitido el encubrimiento. Grupos de jóvenes activistas desarrollaron campañas culturales para desnaturalizar la violencia en espacios cotidianos. Y así, entre mesas de trabajo y tardes de palitos de helado para recaudar fondos, la ciudad respiró un poco diferente. No fue una transformación fulgurante ni uniforme. Fue una articulación lenta de prácticas nuevas que, cuando se replicaban, producían beneficios sorprendentes. Menos denuncias sin seguimiento, más protocolos que evitaban situaciones de abuso, mayor conciencia pública.
El centro se convirtió en referencia no por su nombre, sino por su capacidad de mantenerse en la grieta entre la política y la calle. La vida de Brianna, sin embargo, continuaba alternando orgullo y fatiga. Aprendió a pedir ayuda cuando la carga emocional era demasiada y a permitirse momentos de ocio que no se sentían egoístas. Fue a tomar un café con Mara una tarde de domingo y, sin buscar grandes símbolos, habló de la suerte de poder hacer aquello. Mara le respondió: «La suerte no tiene tanto que ver, tienes constancia». Constancia, esa palabra se volvió brújula. La constancia trajo además resultados imprevistos. Un año después de la inauguración, el número de consultas en el centro superó el cálculo inicial. No por el morbo mediático, sino porque la ciudad empezaba a verlo como un lugar seguro. La política pública reaccionó. Se asignaron fondos municipales para replicar el modelo en otros barrios, bajo condiciones de autonomía y con participación comunitaria. No era el final de la lucha, pero sí un reconocimiento tangible de que había algo en la práctica cotidiana que funcionaba. En el despacho donde Brianna archivaba expedientes, una carpeta acumulaba historias que hablaban de resistencia. Testimonios, cartas, certificados de talleres, fotografías de niños leyendo. Era un archivo de pequeñas victorias. Lo miró una tarde y pensó en la madre que había venido por su hija. Pensó en las manos que habían pegado dibujos en la pared del muro de futuros. Pensó en el rostro de Hope, cuando por primera vez sonrió sin que la cámara la obligara. La reparación no clausuraba la memoria, la hacía posible sin peso insoportable. Y Brianna, con sus pasos temblorosos y su firmeza acumulada, siguió entregando la energía que la sostenía, no para borrar el pasado, sino para escribir una trama futura donde la dignidad no estuviera a la venta. En el horizonte quedaron todavía incertidumbres y demandas, procesos judiciales en curso, debates políticos, resistencias institucionales. Pero también quedaron prácticas enraizadas que, repetidas con cuidado, prometían transformar la ciudad. La historia que comenzó con humillación y escándalo continuaba, una y otra vez, en la rutina de un centro que cada día abría sus puertas para quienes venían a reparar. Y quizás eso, más que la fama pasajera, sería el verdadero legado. Sin embargo, las prácticas enraizadas no anulaban la precariedad de lo cotidiano. A cada avance le seguían pruebas nuevas que exigían respuestas no tanto épicas como pacientes. Una interpelación en el concejo que buscaba recortar la partida recién asignada. Una filtración en la prensa que cuestionaba la idoneidad de uno de los protocolos y, sobre todo, un juicio que había quedado en manos de una jueza conocida por su rigidez y su tendencia a favorecer atajos procesales. Ese juicio, más que un expediente, era una lupa sobre todo lo construido. Brianna pasó semanas revisando papeles como quien repasa un mapa antes de un viaje. Cada afirmación en el expediente debía responderse con pruebas, cada testimonio necesitaba ser protegido. La red de acompañamiento legal desplegó sus recursos. Los investigadores universitarios trabajaron en un informe que mostraba cómo las medidas del centro reducían riesgos concretos. Los jóvenes activistas organizaron, con una mezcla de prudencia y temple, una campaña silenciosa. Pequeñas proyecciones en plazas, talleres en bibliotecas, cartas firmadas por cientos de vecinas, para que la mirada pública no se apagara. En medio de esa vorágine, Hope cumplió 16 meses desde la primera sonrisa sin cámaras. El cambio en ella era tenaz y no espectacular. Un gusto por el dibujo, la manera en que recogía los libros de la biblioteca del centro y los llevaba con cuidado, la noche en que dibujó una casa con 12 ventanas como si hubiera decidido que cada una era posible. La madre de Hope, que había pasado de la desconfianza a la confianza cautelosa, empezó a venir a algunos talleres como voluntaria. Verlas juntas en el comedor, compartiendo té, fue para Brianna la imagen concreta del bien repetido, reparación que no aplaza la vida. Mara, por su parte, se convirtió en la brújula para las relaciones públicas del proyecto. No buscaba titulares, sino prácticas simbólicas capaces de alterar rutinas. Un mural participativo en un parque que antes había sido lugar de tránsito invisible. Un ciclo de cine con cortometrajes hechos por jóvenes del barrio. Pequeñas ferias de trueque donde la economía informal se transformaba en encuentro. Cuando inauguraron el mural, una tarde clara de otoño, muchas manos dejaron sus huellas sobre la pintura fresca. No fue una manifestación de triunfo, fue un pacto compartido.
Mara le dijo a Brianna, con la voz baja que usa cuando quiere que algo quede grabado. No importa cuánto debate aparezca, lo que estamos creando es un lugar donde la gente sabe que le van a abrir la puerta. Aún así, la política siguió siendo campo de batalla. Un concejal propuso que las réplicas del modelo se hicieran solo en barrios con rentabilidad electoral, una expresión cruda que enfureció a los equipos. Se desplegaron cartas, investigaciones académicas fueron presentadas en audiencias, y la ciudadanía exigió transparencia en la asignación de recursos. La lucha por la institucionalización del centro dejó ver una tensión: cómo mantener autonomía y al mismo tiempo asegurar fondos que permitieran estabilidad. Las charlas internas del equipo giraban alrededor de esa pregunta: ¿hasta qué punto se negocia con la estructura sin perder la esencia? Esa pregunta no era teórica. Una mañana, al abrir el buzón del centro, Brianna encontró una carta anónima con una caligrafía apretada, amenazas veladas, insinuaciones de que algunas mujeres abusaban del sistema. No era gran cosa en términos de seguridad, pero tenía el poder de sembrar duda. La carta fue fotocopiada, archivada y sometida al análisis de riesgos. También fue motivo de conversación entre las defensoras. Mara propuso un encuentro público de transparencia, mostrar resultados, abrir cifras, explicar protocolos. Hubo resistencia, algunos temían dar munición a opositores, pero la decisión fue colectiva. La transparencia, decidieron, debía ser una herramienta de confianza, no una exposición de heridas. En la noche previa al juicio emblemático, el despacho quedó iluminado hasta tarde. El olor del café se mezclaba con el de la tinta de los expedientes. Brianna revisó una vez más el informe de los investigadores, tablas y testimonios que hablaban de una reducción tangible de casos sin seguimiento, de un aumento en las retiradas de denuncias por miedo que se transformaban en procesos con acompañamiento. Le pareció que, en esas cifras, la ciudad se veía con una respiración distinta. Sin embargo, cuando dobló la última hoja, una factura sin cubrir le recordó la fragilidad administrativa. Voluntariado, constancia, equipos emocionados no pagan salarios ni sostienen locales. Esa fragilidad se volvió conversación esencial en una asamblea comunitaria que se celebró un fin de semana en el salón del centro. Llegaron maestras, taxistas, jóvenes activistas, una mujer mayor que había sobrevivido a una vida de humillaciones. Algunos pidieron más robustez en los protocolos, otros exigieron que el centro produjera informes más amigables para la gente que no lee páginas de peritaje. Se habló de democracia práctica, no delegar simplemente la protección a instituciones lejanas, sino arraigarla en prácticas diarias. Brianna escuchó más de lo que habló. Cuando por fin tomó la palabra, dijo con claridad: «No venimos a administrar el dolor, venimos a reducirlo». Eso exige acciones concretas y decisiones difíciles. Decidieron, entre otras cosas, iniciar un programa de microformación para docentes de escuelas públicas, donde se enseñaría a identificar señales y activar rutas. También se acordó una alianza con un colectivo de psicólogos que ofreció horas pro bono para casos complejos. La respuesta de la comunidad fue sobria y efectiva. Se multiplicaron los espacios de contención y las pequeñas redes vecinales se fortalecieron. No era la solución completa, pero sí una red que empezaba a sostener a quienes antes quedaban aisladas. El día del juicio amaneció con lluvia fina. En la sala, el ambiente olía a madera y a formalidad. Afuera, un grupo reducido de jóvenes desplegó una pancarta discreta con el lema que había salido de tantos encuentros: «No más impunidad». La jueza escuchó largos minutos, pidió precisiones y en su mirada hubo momentos de duda y otros de firmeza. El veredicto no llegó esa misma tarde, se pospuso para semanas después. Esa espera, reconocieron todas, sería otro campo de trabajo, preparar la respuesta a un fallo que podía consolidar garantías o abrir grietas. Al volver al centro, Brianna se sentó en la sala de reuniones, rodeada de fotos, cartas y dibujos. Tomó la carta que unos días antes le había dado la madre de una niña y la leyó como quien busca una brújula. En el papel, la mujer agradecía por haber devuelto su voz y con ella la posibilidad de decidir.
Brianna apoyó la carta sobre la mesa, miró las huellas del mural en las manos de Mara, la pintura aún en dedos ajenos, y supo que la constancia no es ausencia de miedo, sino la decisión de actuar pese a él. La noche cerró con una planilla de tareas, nombres asignados, turnos para seguir acompañando a las personas en juicio y la promesa de otro taller para docentes que debía empezar al día siguiente. Brianna apagó la luz del despacho, tomó la carta talismán que había guardado en el cajón y la colocó en su cartera. Al cruzar la plaza, la lluvia lavaba las fachadas. En el reflejo de un charco, vio por un instante la figura de Hope, corriendo con un dibujo en la mano como si llevara la certeza de que el futuro es posible. Dentro de ella, la constancia seguía siendo brújula, y la ciudad, aún frágil, aún discutida, continuaba aprendiendo a abrir puertas donde antes había muros. Al día siguiente, la agenda marcaba reunión con los equipos legales a primera hora, taller en la escuela municipal a las 10, una entrevista con un equipo de investigación a la tarde. Pero antes de todo eso, había que decidir cómo responder al posible recorte presupuestario que el Consejo discutiría en una sesión extraordinaria. La decisión pasaría por convencer a aliados, por movilizar a la comunidad y por presentar números que mostraran impacto real. Brianna, con la carpeta bajo el brazo, se dirigió a la sala donde el equipo se reuniría para trazar la estrategia. La puerta se abrió en un murmullo exacto de responsabilidad compartida.